Vamos a ver, hermanos, si podemos pensar. Y quiero hacer una pregunta a los hermanos. Y cada uno lo va a responder en manera muy íntima y muy personal. En relación con el Señor Jesús, en tu relación con el Señor Jesús, ¿quién eres tú? En los días de Jesús, algunos eran amigos de Jesús, otros eran enemigos. En los días de Jesús, algunos fueron pacientes de Jesús. En los días de Jesús, algunos fueron simpatizantes de Jesús. Una vez Jesús preguntó, ¿y ustedes, díganme qué piensa la gente de quién soy yo? Y unos pensaron que era un profeta, otros pensaron que era Jeremías. Y finalmente el Señor Jesús le preguntó a ellos, ¿y ustedes qué dicen ustedes? Y ustedes recuerdan la respuesta de Pedro. Y la respuesta de Pedro no era de Pedro. Jesús le dijo que no era Pedro el que había contestado, que no era la carne ni la sangre, sino que era su Padre quien le había revelado eso. En los días de Jesús, el Señor vino a la tierra con un solo propósito: hacer nuevo un corazón, hacer nuevos los corazones. A eso vino Él. Y los que lograban ser un nuevo corazón, el Señor quiso que fueran discípulos. Y según los registros bíblicos, Pedro, con algunas dificultades, aceptó ser discípulo, ¿verdad? Más tarde fue apóstol. Y en esta mañana, hermanos, la pregunta es, ¿y tú qué eres en relación con Jesús? ¿Qué tú eres en relación con Jesús? Amigo, simpatizante, creyente, paciente. ¿Qué tú eres? El resultado final de Jesús fue muy escaso. ¿Cuántos realmente aceptaron el discipulado? ¿Cuántos aceptaron la cruz? La cruz. ¿Cuántos aceptaron la cruz? Porque para aceptar a Jesús hay que ser radical.
Y la gente desapareció. Y una vez Jesús dijo, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Y cuántos acompañaron a Jesús a la cruz? ¿Cuántos siguieron a Jesús hasta la cruz? ¿Tú quién eres en relación con Jesús? Porque solo los que toman la cruz van a recibir la corona. Amén. Los demás estamos engañados. Bajo este contexto, y sigan pensando, hermanos, que son ustedes en relación con Jesús. Bajo este contexto, vamos a leer Mateo 24. Unos versículos que todos nosotros conocemos de memoria. Y quiero llegar al versículo que más me preocupa a mí de Mateo 24. El versículo que a mí me inquieta más de Mateo 24. Y que quisiera que el Señor me lo resolviera, porque es el único que me puede resolver a mí. ¿Ok? Porque hermanos, la lucha mía, la preocupación mía es no ser engañado. Jesús dijo, el Señor dijo, si estos días no fuesen acortados, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ay. Y hay dos cosas que Satanás utiliza en manera magistral para engañar a los seres humanos. Y son las dos necesidades básicas del hombre. El hombre tiene dos necesidades básicas: fe y salud. Y el enemigo maneja la religión para engañarnos en manera magistral y maneja la medicina en manera magistral para engañarnos. Yo no quiero ser engañado. Y el único que puede librarme del engaño es solamente el Señor. Porque si yo estoy engañado, lo único que puedo hacer es engañar a otros. Y comenzar engañando a la esposa y a los hijos. Eva fue engañada. ¿Y engañó a quién? Y engañó a Adán. Y a través de ella nos engañó a todos. Y yo no quiero engañar. Y el verbo más fácil para engañar a alguien, ¿saben cuál es? Te amo. El verbo más fácil para engañar y destruir a alguien es el mejor verbo. Te amo. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho ese verbo y hemos engañado y desarrollado anarquía y destrucción en un alma, en un ser humano? Y no nos hemos arrepentido, pero creemos que estamos en la verdad.
y que somos de los 144,000, o de la verdad presente, como dicen otros. ¿Cuál verdad presente, mis amados? Vamos a ver el pasaje. Mateo capítulo 24. Comencemos con el versículo 1. Este es un contexto que ustedes saben de memoria. Y salido Jesús, íbase del templo. Y se llegaron sus discípulos. ¿Quiénes se llegaron? ¿Quiénes eran los discípulos? La gente más cercana. La gente que había renunciado a su negocio. ¿Ok? Yo no sé cuántos de ustedes han renunciado a su negocio. ¿Ok? Pero esta gente no eran comerciantes. Esta gente ya no eran empleados. Esta gente no estaban alquilados. Esta gente se habían hecho libres. Habían renunciado a la barca, a la industria, al pescado, a las redes. Habían dejado sus negocios. Mateo había dejado ¿qué? Su escritorio, su mesa, sus papeles. Estos 12 habían dejado todo. Una vez le preguntaban a Jesús, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué? ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos? Y el Señor Jesús, ¿qué es la verdad? ¿O no? El Señor, ¿qué es Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía Jesús? Rafael, la verdad no se puede tener. ¿Okay? Y más tarde vas a entender eso. ¿Okay? Porque la verdad no es cosa. ¿Qué tenía Jesús? ¿Almohada? ¿Almohada? Ni almohada. Ni almohada. ¿Nos podemos nosotros imaginar a Jesús viviendo aquí en la tierra sin tener? Sin tener. Por eso Jesús nunca se estresó. La gente que se estresa es porque quiere tener, ¿o no? La gente que se preocupa es porque quiere tener. La gente que le da úlcera es porque ha luchado y no ha conseguido. Jesús, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto tuvo? Nada. Jesús fue. Jesús es. Jesús no tiene. Solamente es. Y por eso dijo, yo soy. Y nunca dijo él, yo tengo. ¿Entendemos? Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Y los discípulos que habían dejado todo, habían dejado su negocio, habían dejado su modo de vida, habían dejado su renta. ¿Hemos dejado nosotros la renta? Esto es locura, ¿verdad? ¿Verdad que esto es locura? Esto es locura. Habían dejado todo y eran sus discípulos. No eran creyentes, no eran simpatizantes, no eran pacientes, no eran amigos, eran discípulos. Habían dejado todo. Y una vez le preguntaron, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué tendremos? Todavía tenían interés.
todavía tenían interés. No tenían cosas, pero tenían interés. ¿Interés en qué? ¿Interés en qué? En lo mío. En lo mío. En lo mío. Eran discípulos. ¿Quién eres tú en relación con Jesús? Escuchen lo que sigue diciendo aquí. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos. Los discípulos. ¿Ok? ¿Y qué hicieron los discípulos? Mostrarle el orgullo de la nación judía. Cuando la gente llega a Nueva York, cuando sus familiares llegan a Nueva York, ¿ustedes qué les muestran? ¿Ah? Igual que los discípulos. Igual que los discípulos. Y los discípulos de Jesús le mostraron al Señor los edificios, lo grande de Judea. Y el que es la verdad, el camino y la vida, les dijo: ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? Los aseguro, de cierto os digo, como dice Rafael, amén. Amén, de cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Radical Jesús? ¿Radical Jesús? Oh, mis amados, el Jesús verdadero es radical. Y nosotros nos hemos vuelto relativos. En nosotros no hay absolutos. Nosotros somos relativos, somos sentimentales, emocionales. Y por eso no entendemos este evangelio del reino, de la cruz, del calvario, del sacrificio, de la renuncia total. Con esa respuesta que no esperaban ellos, ¿qué esperaban los discípulos? ¿Eran los discípulos? ¿No eran los simpatizantes? ¿No eran los pacientes? ¿Ok? Eran los discípulos. Y ante la respuesta de Jesús, le preguntaron: Maestro, y sentándose en el monte, versículo 3, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos concluyeron que si eso iba a ser destruido, que era porque el mundo iba a ser destruido. Y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo? Y las señales. Y lo primero que dijo Jesús es lo que a mí me preocupa. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad, mirad, que nadie os engañe. Yo no quiero ser engañado. Y el peor engaño es que yo esté engañado y crea que estoy en la verdad. El peor engaño para mí, hermanos, es creer
que estoy en la verdad, en lo cierto, en la verdad presente, y ser mentira, y no lo sé. Jesús le dijo a los discípulos, no a los fariseos, aquí no hay fariseos, ¿ok? Aquí no hay fariseos, aquí no hay saduceos, aquí no hay herodianos, aquí no hay paganos, aquí no hay centuriones, aquí no hay levitas, aquí solamente son los discípulos, Y según Jesús, los discípulos eran candidatos a ser engañados. ¿Y qué de los simpatizantes entonces? ¿Y de los que habían sido curados? ¿Y qué de los fariseos? ¿Y del resto de la humanidad? ¿Qué del resto de la humanidad? Y el Señor dijo que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Señor, ¿cómo librarme del engaño? ¿Cómo yo no ser engañado? Y estar en la verdad, certificado por el Señor, con el sello del Dios vivo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y anoche lo leímos. Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la primera mentira? ¿Cuál es la primera mentira? Hay un estudio que yo quisiera hacer, no lo he hecho por negligencia, porque las Escrituras dicen que los hechiceros, ¿qué va a pasar? ¿Y los adúlteros? ¿Y los fornicarios? ¿Y los idólatras? ¿Y los que no tienen fe? ¿Qué tan seria es la incredulidad y qué tan seria es la mentira que está al nivel de la hechicería? Al nivel de la hechicería, o a nivel del adulterio, o a nivel de la homosexualidad. La mentira. Si no estoy en la verdad, si no soy verdadero, ¿qué soy? Soy falso, soy mentiroso. ¿Ok? Déjenme hacer una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que es verdadero? ¿Qué es lo que es verdadero? Según lo que ustedes entienden. Okay. Muy bien. Este mundo entiende la verdad como algo sensorial. Ustedes también, ¿ok? Todos nosotros hemos sido educados en criterios de verdad como algo sensorial. Para los filósofos y para este mundo, lo verdadero es lo que se ve. Si no se ve, no existe. No es verdadero. ¿Ok? Para que una cosa sea verdad, tiene que verse, tiene que escucharse, tiene que gustarse, tiene que olerse
o tiene que tocarse, porque la única manera como nosotros conocemos es a través de la vida sensorial. ¿Ok? En eso está basado las teorías de educación de este mundo a través de los siglos. Y todos ustedes aprendieron por lo sensorio. Entonces, en el mundo, lo verdadero es lo que existe, lo que se ve, lo que se toca. Si no se ve y si no se toca, no es verdadero. Con el Señor eso no funciona. En la Escritura eso no funciona. Porque en la Escritura lo invisible, lo que no se ve, es lo verdadero. El pecado es una realidad, ¿ok? El pecado es una realidad y concreta, pero es una realidad falsa. Por lo tanto, es una realidad que no es verdad, es falsa. Y quien quiera que la tenga, es falso. Aun cuando diga aleluya, Rafael. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Hermanos, si estamos en pecado, estamos en la falsedad. Porque la verdad, la esencia de la verdad, para que algo sea verdadero, tiene que ser puro. Si no es puro, no es verdadero. Es muy importante que ustedes perciban eso, aun cuando sea teóricamente. ¿Ok? Porque de lo contrario, yo estoy engañado y no me doy cuenta. Y la gran mayoría de la humanidad está engañada. En los días de Jesús, la humanidad estaba engañada. En los días de Jesús. Y los discípulos estaban engañados, confundidos. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y estaban frente a la verdad y la verdad nada tenía. Ni vino aquí para conseguir. Él no bajó del cielo a conseguir. Él no bajó del cielo para adquirir. Nosotros nos vinimos a Nueva York para conseguir, ¿sí o no? ¿Estaremos engañados? Sí. ¿Hemos conseguido? No. ¿O es de los bancos? Y el Señor Jesús les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis toda esta gloria humana? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Se espantaron los discípulos y le preguntaron, Señor, ¿cuál es la señal? Y la primera advertencia que el Señor hizo fue, mirad, imperativo. ¿Qué es un imperativo? ¿Un mandato o qué? Un ruego, una súplica. Tómenlo de cualquier manera, como súplica, como mandato. Hermanos, un mandato de Jesús para mí es, mirad, que nadie te engañe.
Y el primero que me puede engañar soy yo. El que más me puede engañar a mí es mi yo. El que más me puede engañar a mí es mi yo. Y tengo miedo, temor. Y como el Señor sabe que el primero que me puede engañar a mí es mi yo, ¿cómo es posible que yo mismo me engañe? Y que no sepa que es la verdad. Y esté cantando aquí, cantando, y engañado. Los discípulos caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús 3 años y medio. Y el Señor hizo la última prueba y todos la perdieron. Y mis amados, las pruebas de Dios, el examen de Dios, es todo un examen moral. Dios no hace exámenes de teoría. El Señor no me va a examinar a mí si yo sé cuándo comenzaron los 2300 días. Los exámenes de Dios no son teóricos. Los exámenes de Dios no son doctrinales. Los exámenes de Dios no son teológicos. Los exámenes de Dios no son científicos ni son de información. Los exámenes de Dios son todos de la esencia moral. Esa es la esencia de la verdad. Los exámenes de Dios son de pureza, de rectitud. Los exámenes de Dios son pruebas de amor en la realidad de Él. Y los 12 discípulos, en el momento de la prueba, fracasaron. ¿Te ha aprobado a ti el Señor? ¿Te ha examinado a ti el Señor? ¿Has pasado la prueba del Señor? Las pruebas del Señor son de carácter, son de su esencia. Y lo está haciendo cada día y cada instante lo hace. Y la mayoría no nos damos cuenta de las pruebas del Señor. Porque nosotros pensamos que para pasar un examen hay que inscribirse, hay que pagar matrícula, hay que pagar para la educación y al final recibir un título y un diploma. Los exámenes del Señor no hay que pagar matrícula. Pero son reales y auténticos. ¿Cómo fue la prueba de los discípulos? Imagínense, hermanos, caminando con Jesús, ¿cuántos años? 3 años y medio. En la montaña de la transfiguración, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿A Moisés vieron a Moisés? ¿Y vieron a Elías? Y querían quedarse ahí físicamente. Porque ellos no entendieron la verdad moral, la verdad espiritual, la verdad invisible. Ellos entendían solamente lo sensorial. Les gustaba solamente lo sensorial, lo tangible, y no lo invisible. Vieron los endemoniados, vieron la resurrección de la hija de Jairo, vieron la resurrección de Lázaro. ¿Qué fue lo que no vieron? La multiplicación de los panes y los peces, el alimento a los 5,000, el alimento a los 4,000. El caminar sobre el agua. Vieron todo, todas las evidencias, y estaban engañados. Y el Señor les hizo la prueba. Miren las pruebas, hermanos, del Señor. Los llevó a comer.
Los llevó a comer. Las pruebas del Señor. Las pruebas del Señor son prácticas de la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Hermano, las pruebas del Señor no son litúrgicas. No son eclesiásticas. Son de la vida cotidiana. Y ustedes saben la costumbre tan hermosa, unos valores tan hermosos. A mí me gusta la cultura oriental, porque la cultura oriental todavía conserva cosas hermosas. Y una de esas cosas hermosas era la recepción a los huéspedes, la recepción a los extranjeros. En el Antiguo Testamento hay toda una legislación para los extranjeros. En la cultura hebrea, los extranjeros no eran ilegales. En la cultura hebrea de la Biblia, los extranjeros eran la imagen de Dios, ¿o no? En esta cultura los extranjeros son ilegales. Y usted lo van a ver dentro de poco. Cuando la economía aquí apriete, a ver qué va a pasar con los que han nacido en este país. Llegaron los discípulos a la cena, a comer. Y la costumbre oriental tan hermosa. Cada vez que llegaba una visita a la casa, había una persona, los valores, la costumbre, había una persona delegada para hacer el primer trabajo cuando llegaba una visita, cuando llegaba un huésped. Lavarle los pies. Hoy nosotros no entendemos eso. Porque nosotros hoy no caminamos. Nosotros no caminamos hoy. Pero en los días de Jesús la gente caminaba. Y los zapatos no eran como los de nosotros sofisticados. Sandalias. Y me imagino que en ese tiempo no había muchas medias. Así que las medias eran la piel. Y lo que cubría la piel era el polvo. Y la gente llegaba a las casas sudados, cansados, fatigados, hambrientos. Y lo primero que había era un toque de hidroterapia. Hoy los modernos le decimos pediluvio. ¿Ok? Me imagino que hasta Martica sabe hacer pediluvios, ¿verdad? Usted ya sabe hacer pediluvios. Aquí todos ustedes deben saber manejar la hidroterapia, o que si no, somos un problema y no somos respuesta. La costumbre era, cuando llegaba una visita, lavarle los pies. Y llegaban los discípulos. Los discípulos, no los creyentes, no los simpatizantes, no los amigos, no los pacientes, los que habían dejado todo. Los que habían dejado todo. Llegaron a la cena, se sentaron, y ellos sabían que tenían que esperar que llegara el siervo, la sirvienta, el sirviente, el esclavo, porque antes de cenar, nadie cenaba sin que antes los pies fueran lavados. Y pasó un tiempo y no apareció el siervo. No apareció el siervo. No apareció el siervo. Pedro era Señor. Juan era Señor. Mateo era Señor. Bartolomé era Señor. Tomás era Señor. Judas era Señor. Todos eran señores. Engañados. 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 Pero creyendo que estaban en la verdad presente.
engañados. Y el Señor Jesús esperó que pasara suficiente tiempo. Él estaba haciendo el examen. Los exámenes de Dios, de carácter, de esencia, de moral, y son absolutos, no son relativos. Y cuando nadie estaba dispuesto a agacharse, entonces el Señor se levantó. El que es la verdad, el que es la verdad, el que es el camino, el que es la única manera, tomó la toalla y se agachó. Y los discípulos que estaban engañados, en vez de aprender la lección, se espantaron, se asustaron, se estresaron, porque creían que el Señor era el Señor y no habían visto que el Señor no era el Señor, que el Señor era el siervo. Hermana María, casada con un siervo, casada con un siervo, y Ana María, sierva del esposo. ¿O somos señores todavía? Jesús, no, hermanos, no lo entiendo, lo acepto por fe. El Señor, creador de los cielos y la tierra, bajará a esta tierra inmunda, asumir la condición caída mía, asumir mi condición humana después de 4000 años de degeneración, dejar de ser Dios y hacerse uno conmigo, nacer en el establo, encarnarse como nosotros, para ser el hijo del carpintero, habiendo sido Dios, solamente con el propósito de alcanzar mi corazón, de alcanzar mi vida, solamente para tocarme a mí, para revelar el amor del Padre, el absoluto de la verdad. Tener que hacer eso para alcanzar un corazón humano aquí. No lo entiendo. No lo puedo imaginar. Tengo que recibirlo por fe. Y si lo recibo por fe, el único imperativo es que Él me convierta en siervo de los hombres, en siervo de los pecadores, en siervo de los seres humanos, y que nos entreguemos así como que Él se entregó a otros, y no vivir para mí. La verdad, esa es la verdad. ¿La conocemos? ¿La conocemos la verdad? Dice Elena G. de White, primeros escritos. Miren lo que dice Elena G. de White. Vi, página 120. Este es un capítulo muy interesante. ¿Saben cómo titula? El título solamente me reprende a mí. Este capítulo titula A los
inexpertos. ¿Quién es un inexperto? Ok. Hermanos, en la cena del Señor, los 12 discípulos eran especializados en ser inexpertos. Y habían dejado todo. Y eran campeones en ser inexpertos. ¿Sabemos nosotros? ¿Sabemos nosotros, mis amados? Escuchen lo que dice aquí. Vi que los hijos de Dios están en terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y de cuánto vale el alma. Gracias al Señor que esta audiencia todavía cree en esto. Es un milagro por lo menos tener la idea de esto, porque la mayoría de la gente perdió la idea de los profetas. Se ha deslizado orgullo entre los observadores del sábado. ¿Qué se ha deslizado? Orgullo. Dijo el ángel, y abre comillas, los observadores del sábado habrán de morir al yo, al orgullo y al amor de la aprobación. A ver, dijo el ángel y abre comillas, los observadores del sábado habrán de morir al yo, al orgullo y al amor de la aprobación. Morir al yo. El examen de Dios es un examen a ver si hemos muerto al yo. El examen de Dios. Y Jesús lo hizo con los discípulos llevándolos a comer. Simple. ¿Quién se puede imaginar de la prueba? ¿Cómo fue que el Señor probó a los soldados de Gedeón? ¿Qué ejército hoy hace las pruebas de la guerra que el pueblo de Israel hacía? El que tenga temor, el que tenga miedo, váyase. ¿Ok? Miren quién escoge el Señor para la guerra. ¿Y a quién va a llamar el Señor para esta guerra? Si tienes temor, si tienes miedo, vete a tu casa. Aquí no necesitamos gente con miedo ni con temor. Si has comprado una casa y no las has estrenado, estrena tu casa. Si has comprado una hacienda o una viña y no has cosechado ni has cogido su vino, vete a tu viña. Más todavía, ¿estás enamorado? ¿Tienes novia? ¿Planes de casarte? ¿Estás en la concupiscencia? Complace tu concupiscencia. Vete a eso primero. Y eran 32,000. Y cuando él hizo la proclama de la guerra, ¿cuántos se fueron? ¿Cuántos se fueron? Porque tenían miedo, porque tenían temor, porque se iban a casar, porque estaban enamorados o porque habían comprado casas y tierras. ¿Recuerdan? Quedaron 22,000. Y el Señor le dijo a Gedeón, todavía son muchos. Vamos a hacer otra prueba de carácter. Hermanos, el psicólogo, el psiquiatra, el médico verdadero hizo la prueba de carácter y le dijo a Gedeón,
llévalos a tomar agua. Llévalos a tomar agua. ¿Y quién puede imaginarse, hermanos, que tomando agua el Señor sabe quién tiene el corazón dividido y está en otra cosa, con otros intereses, y su yo está en otra cosa? Tomando agua. En la cena, partiendo el pan y el jugo de uva. Con Gedeón, tomando agua. Contigo la prueba es conviviendo con tu esposa y con tus hijos. La hemos perdonado. La hemos aceptado como es. ¿Somos siervos en la casa o somos señores? ¿Gruñimos todavía? ¿O somos corderos? Las pruebas de Dios de carácter. Mis amados, cada instante de tu vida, el Señor nos prueba a nosotros. Cada instante, no es cada día, es cada momento. Cada momento nosotros somos probados delante del Señor en esta hora. Y el Señor sabe si es mi yo lo que se revela o si es Él el que vive en mí. Cada instante. Y por eso el Señor dijo, si alguno, y lo dice en singular, alguno, Él no dice algunos, Él no dice algunos, Él sabe, y no por pesimismo, Él sabe que no van a ser muchos. Muchos son llamados. Muchos son llamados. Todos somos llamados. La provisión de gracia y redención es para toda la humanidad. ¿Quién toma la cruz? ¿Y la cruz? ¿Para qué es la cruz, mis amados? ¿Para qué es la cruz, mis amados? ¿Para qué es la cruz? La cruz tiene solamente una función: ser crucificado. Ser crucificado. Es la única función de la cruz. Y no como símbolo, como verdad y como realidad. ¿Cuánto hace que nosotros deberíamos de haber permanecido crucificados? Y la esposa de Rafael, testigo. Mi Rafael está crucificado. Y mi Rafael solamente es siervo. No hay yo. Está crucificado. Pruebas de Dios. Cada instante las hace. En tu vida y en mi vida. ¿Estamos engañados? ¿Estamos engañados? Amén. ¿O hemos perdido el engaño del yo? El Señor le dijo a Gedeón, llévalo a tomar agua. El mismo Gedeón ni sabía. Gedeón simplemente, sin entender nada, sin saber nada. Imagínense, ¿a quién se le ocurre elegir a un muchacho de 16 años, 17 años, para que sea el general de un ejército a una batalla contra 120,000 amadecitas, madianitas? ¿A quién se le ocurre? No. Sin ninguna experiencia de guerra. ¿A quién se le ocurre? Oh, el Señor que hace cosas. Aleluya. Y esas cosas las quiere hacer en nosotros. Amén. Y Él quisiera hacer eso en la guerra cósmica que tú tienes en tu casa.
En cada hogar hay una guerra cósmica y el Señor necesita personas que alcancen la victoria y hagan esa guerra en tu casa, la guerra cósmica. Y necesitas siervos y gente crucificada. El Señor le dijo a Gedeón, llévalos a tomar agua. Y le dijo a Gedeón, los que se quiten el saco, los que se quiten la camisa para tomar agua, esos no son. Los que pidan vaso, esos no son. Los que se arrodillen para tomar agua, esos tampoco son. Los que metan la mano al arroyo y saquen el agua con sus manos para tomar agua, tampoco son. Oiga, me imagino a Gedeón. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? La psicología del cielo, hermanos, para probar caracteres. El Señor le dijo, los que tomen agua como los perros, que metan la boca en el agua y la tomen con la lengua, esos son. Gloria a Dios. Esos son los que no tienen ningún interés sino en la batalla cósmica. Esos son los que tienen interés en ganar esta batalla. No están pensando en ellos, no viven para ellos, no sienten para ellos. Solamente están pensando en la victoria de Israel, en el nombre de Jehová. 300 nada más, de 22,000. Y antes habían salido 10,000. ¿Qué pensaría Gedeón? Y los enemigos 120,000. ¿Y 300? Y luego le dio las armas. Una olla de barro. Un mechón encendido. Y un grito. La espada de Jehová y de Gedeón. Oh, mis amados, las guerras de Dios. La guerra de Dios es una guerra de Él. No es una guerra de nosotros. Y el único requisito es la cruz. Crucificarme yo. Es la única arma. Es la única estrategia. Y en tu familia, en tu hogar, se lleva una batalla. Y la única manera de vencerla es llegando a ser siervo como Jesús. Y siervo a los pies. Hermanos, ¿hasta dónde descendió Jesús? ¿Hasta dónde descendió Jesús? Hasta lo último, hasta lo más bajo. El Señor descendió, pero no pecó. ¿Ok? Amén. El Señor concedió todo sin pecado. Gloria a su nombre. ¿Ok? Y nosotros podemos bajar todo, con ella, con él, con quien sea, sin cometer pecado, sin egoísmo, sin interés propio, porque el interés propio es lo que nos lleva a la exaltación propia. Escuchen lo que sigue diciendo aquí. Escuchen lo que sigue diciendo aquí. Página 120. La verdad, la verdad salvadora. ¿Qué clase de verdad? No la teoría, no la teoría, no la teología. La verdad salvadora debe ser dada a las personas que mueren de hambre en las tinieblas. Escuchen lo que dice a continuación ella. Vi que muchos pedían a Dios en oración
que los humillase. Nuestra gran necesidad es de humillarnos. Amén. Mi gran necesidad es de humillarme. ¿Te humillas tú? ¿Te humillas tú? ¿O te exaltas tú? ¿Cómo miramos, mis amados, nosotros? ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos? Porque con los ojos podemos mirar y revelar el yo, ¿o no? Hermano, no solamente la lengua es la que habla. Los ojos hablan. Los ojos hablan. Los ojos revelan mi orgullo. Los ojos revelan mi egoísmo. Los ojos asesinan. Los ojos matan. Los ojos se airan. Los ojos destruyen. Los ojos son muerte. Cuando detrás de mí está el yo. Los ojos del crucificado, los ojos del rendido, son dos ojos diferentes. Son ojos de vida, son ojos de esperanza, son ojos de amor, son ojos de arrepentimiento, son ojos que revelan la gloria de Dios. Los ojos humillados, los ojos crucificados, los ojos en la cruz. ¿Cuánto de tu ser? ¿Cuánto de tu ser, mis amados, está en la cruz? ¿Cuánto de tu ser permanece en la cruz? ¿O solamente la cruz para nosotros es la cruz de palo de los católicos? ¿O la cruz de papel de Biblia, de papel y de letra del protestantismo? ¿Cuál es tu cruz? ¿Y dónde está tu vida en la cruz? ¿Cuánto de tu vida está en la cruz? El Señor Jesús llevó a los discípulos hasta la cruz. Y solo Juan llegó hasta la cruz. Los demás desaparecieron. ¿Se repetirá la historia? ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Qué creemos de Jesús nosotros? ¿Qué hemos hecho con el Cristo? ¿Qué has hecho tú con el Cristo? ¿Le has permitido que haga esa obra en ti? Y te convierta solamente en siervo. Y que te haga solamente esclavo. Como lo logró hacer en Saulo de Tarso. Yo, prisionero de Jesucristo, esclavo de Jesús, es lo que proclama. Deudor, Saulo de Tarso. Y todo lo que tenía, y todo lo que había sido, lo reputé por basura. Y el original dice más claro, todo lo que yo poseía, todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, todo lo que yo fui, educado a los pies de Hegel y de los grandes maestros de Israel, con título, uno del Sanedrín, figura del Sanedrín, uno de los 70 en el gobierno. Todo eso lo reputé por estiércol para ganar la cruz. Oh, mis amados, Saulo pagó el precio. Saulo pagó el precio. Y Saulo alcanzó la victoria sobre el engaño de su propia vida, el engaño de su yo, el engaño de su orgullo, el engaño de su egoísmo, el engaño de la suficiencia propia, el engaño de la confianza propia, el engaño de la justicia propia, el engaño de todo lo propio de él. Los discípulos Pedro y Juan entraron a esta experiencia al revés. Dejaron el negocio primero, pero no los intereses egoístas.
los intereses egoístas, los motivos egoístas, los impulsos egoístas. Hermano, de cada neurona, en cada neurona nuestra, en cada célula de neurona, o está escrito el yo, o está escrita la cruz. Y Dios lo sabe. Y nos está probando a ver qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que te mueve a ti. ¿Me mueve el dinero? ¿Me mueven las cosas? ¿Me mueve la fama? ¿Me mueve el orgullo? ¿Me mueve la suficiencia propia? ¿Me mueve el ganar? ¿Me mueve el ser reconocido? Si eso me mueve, hermanos, estamos perdidos. Somos Nabucodonosores, o faraones, o luciferes, pero no cristianos. El cristiano solo lo mueve la cruz. Está crucificado. Y ya no vivimos nosotros, mas vive Él en nosotros. Y lo que vivimos en esta carne biológica, lo vivimos por la fe de aquel que se entregó y nos amó a sí mismo a nosotros. Ese es el Evangelio. Es el que nos puede restaurar, es el que nos puede redimir. Y lo único que podemos hacer es morir como Él murió. Y ser respuesta, ser esperanza a una esposa incrédula, a un esposo incrédulo, a unos hijos no santificados, a unos vecinos no santificados, a unos enemigos. Ser respuesta, ser testimonio, ser vida, ser esperanza, ser solución. Amén. Eso fue Jesús. Gloria a su nombre. Y a eso vino, a constituirnos a eso. A ti y a mí, por la fe. Gloria. ¿Qué hora es? Hay que terminar. Déjeme agregar una sentencia a esto y terminamos. La verdad salvadora debe ser dada a las personas que mueren de hambre en las tinieblas. Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase. Pero si Dios, escuchen esto, pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles en justicia. ¿Qué clase de orgullo hay ahora en el corazón humano? Que el Señor tendrá que hacer cosas terribles para humillarnos. Jesús dijo, mis amados, el que se humilla será levantado. La dirección de levantarnos, hermanos, la dirección de ascender es bajando. La dirección de crecer es menguando. La dirección de crecer es yo dejando de ser lo que yo soy, para que Él pueda hacer en mí la obra de su redención. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Hermanos, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo mío, hermanos? ¿Qué es lo mío? Lo mío, hermanos, es lepra. Lo mío es lepra. Lo mío, como dice Isaías 64, es trapo menstrual, podrido, sangre podrida, fétida, corrompida. Eso es lo mío. Lo justo mío, lo recto mío, lo limpio mío, es inmundicia delante de Él. Y Él lo que me dice es, entrégame eso, entrégame eso. Y yo te voy a entregar lo mío. Yo te voy a dar lo mío. Yo te voy a entregar lo que es mío. Y lo que es mío es su carácter y su vida. ¿Estaremos dispuestos a esa transacción, mis amados? Que el Señor nos ayude y nos permita hacer esa transacción de fe en Él
para ser constituidos en la justicia de Jesús. Señor nos guarde.